Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Cada libro es una puerta a un universo real o imaginario. Cada autor un creador, un artífice, un mago. Libros, autores, lugares e historias los descubrirás en Para viajar lejos. Con la profesora y escritora María García Marichal. Continuamos en punto de partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador. Sí, señores, desde Vergara para el mundo a través del www.ellibertador.com.uy. Y también nos pueden sintonizar por alguna aplicación de radio, esas que tienen en el celular, ¿vieron? Bueno, ahí pueden encontrarnos también El Libertador Vergara. También en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Bueno, en Instagram, Facebook y Twitter, ahí dejamos los links para llegar a YouTube y poder ver nuestros contenidos también, que no son solamente en audio, sino que también son en imágenes. Si querés comunicarte con nosotros, como lo han hecho mucha gente, a través del 091 99 12 10, 091 99 12 10, más 598 si estás en el exterior y no dejas tus comentarios. Hoy estamos en la penúltima columna del año 2021 de Para Viajar Lejos, porque después nos tomamos un pequeño descanso de 2 meses, enero y febrero de 2022 no vamos a estar, digamos, haciendo columnas. Sí arrancamos en marzo con la tercera temporada ya de Para Viajar Lejos con María García Marichal. ¿Cómo estás, María? Muy bien, feliz de estar acá. Un poco triste porque vamos a tener que hacer un receso, pero el receso es absolutamente necesario. Es un refresh, digamos. Claro, ¿no? claro, hay que refrescarse, hay que tratar de descansar. Y bueno, entonces vamos a darle con todo en estos últimos programas. Si esta columna que la hacemos con muchos pulmones, ella tiene muchos pulmones. No, vos también, es mutuo, es mutuo. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer el año que viene, ya en la tercera temporada. Y la verdad que le agradecemos a toda la gente que escribe, que se ha comunicado a otros países también. Muy agradecido. Así que el saludo para todos. Y bueno, mándenos sus mensajitos. Y bueno, durante febrero y marzo vamos a estar recogiendo las mejores columnas y las vamos a estar repitiendo, porque también para aquellos que están escuchando también a través de la radio. Por supuesto, me parece fantástico y bueno, es una forma también de ir preparando cosas nuevas, sí, y de que nos propongan, ¿verdad? Sí. Que nos propongan lo que les parezca lindo, lo que les parezca mejor. Sí, porque todos ponen muy lindo, qué bueno, no sé qué, grande María, pero nadie dice, bueno, ¿por qué no hacen tal cosa? Claro, bueno, el año que viene vamos a hacer más supuesto. cosas también, además de todo esto, que es maravilloso conocer tantos autores, tantos libros, tantas épocas. Sí, por supuesto. ¿Y dónde vamos hoy? Hoy nos vamos a ir a Centroamérica otra vez. Centroamérica nuevamente. Estuvimos en Nicaragua con Rubén bien. Darío. Hoy nos vamos a ir a Guatemala. Para las playas de Centroamérica. Por favor, Guatemala, un país chiquitito en la frontera con México, con costas sobre el Océano Pacífico y sobre el Mar Caribe, maravilloso, y que tiene una historia suculenta a nivel de lo que es, digamos, las civilizaciones precolombinas. Sí. Porque las principales ruinas que se han encontrado en los últimos años no son ni en Quintana Roo, en México, en la península de Yucatán, no son en la costa de Belice, son en Guatemala. Se han encontrado ciudades enteras cubiertas por la selva. Sí. Y el autor de quien vamos a hablar hoy tiene que ver también con ese rescate del indigenismo centroamericano. Bueno, a ver, contanos un poquito entonces de qué se trata. Vamos a hablar nada menos que de Miguel Ángel Asturias, que fue Premio Nobel de Literatura. O sea, estamos hablando de un gigante, ¿no? Sí. Vamos a conocerlo un poquito. Vamos a conocerlo un poco. Muy entonces. bien. Se llamaba Miguel Ángel Asturias. Nació el 19 de octubre de 1899 en la capital de Guatemala, que es Ciudad de Guatemala, y falleció el 9 de junio de 1974 en Madrid. Sus padres fueron Ernesto Asturias Girón, que era abogado y juez, y su madre, María Rosales, era maestra. Es decir, ya tenía una plataforma cultural y de formación interesante Miguel Ángel desde que era chiquitito. Tuvieron algunos problemas económicos
cuando él era pequeño y tuvieron que mudarse. Y en el lugar donde él estuvo viviendo, tuvo una niñera que se llamaba Lola Reyes. Ella era aborigen, era indígena. Ya. Y lo puso en contacto con el indigenismo, con los mitos, con las leyendas, con la vida sufrida de los aborígenes, con la historia. Y como que en ese momento Miguel Ángel se enamoró desde la historia hasta el lenguaje indígena. Y ahí comienza la historia, la génesis de todo lo que fue su producción, una producción impresionante. Miguel Ángel Asturias Rosales entonces fue escritor, periodista y diplomático guatemalteco, pero además de ser Premio Nobel de Literatura, fue un gran influencer, diríamos hoy. Claro, sí, hoy sería un influencer. Porque influyó profundamente en la cultura hispanoamericana y en la literatura iberoamericana, porque en Portugal, sus obras son muy reconocidas en Portugal y en Brasil, fue traducido a muchos idiomas y el portugués por supuesto. Influenció notoriamente a todos los escritores de su generación y a los posteriores. Por eso decimos que era un influencer. Es uno de los escritores que formó parte del boom. ¿Te acordás que habíamos hablado de un boom y un post-boom, ¿no? En el siglo XX. Él pertenece al boom que estalla en los años 60 en Iberoamérica. Después hay uno posterior en los 70 y en los 80. Hemos visto, por ejemplo, a Bryce Echenique, entre ellos, ¿no? Y forma parte de este momento disruptivo. Si vamos atrás, si vamos a las raíces, decimos que el primer momento disruptivo en lo que es la cultura y la literatura iberoamericana comienza con Rubén Darío a fines del siglo XIX, principios del siglo XX y el modernismo. Después de eso ya Europa no necesariamente va a ser el centro cultural, sino que América, Iberoamérica, va a empezar a aparecer como protagonista en la literatura universal y no solamente de la región. Por eso es muy importante, ¿no? Va a ser una renovación en el uso del lenguaje, porque va a usar muchísimo el lenguaje aborigen. Por eso te decía que su niñera y el contacto con los aborígenes, con los pueblos de Guatemala, lo nutrieron a Miguel Ángel Asturias. Cuando era estudiante, él estaba estudiando abogacía en la Universidad de San Carlos, en Guatemala, ya había empezado a escribir. Y escribió el borrador de lo que después fue su novela, El Señor Presidente. Ya en esa época, siendo un jovencito estudiante. Pero además, su tesis, para recibirse, su tesis de graduación, se llama El problema social del indio. Y ese problema, ese tema, esa tesis, con ese problema, fue la primera obra muy reconocida de Miguel Ángel Asturias. Es decir, que no solamente va a ser un escritor de ficción, su tesis, que fue una investigación muy profunda, y el problema que ella encarna, va a ser también una obra que impactó notoriamente en Guatemala, en Centroamérica, y yo te diría que en muchos países de habla hispana, principalmente, que estudiaron con la tesis de Miguel Ángel Asturias. Se graduó como abogado y comenzó a enfrentar la dictadura de Estrada Cabrera, que era quien gobernaba en ese momento cuando él se recibió. Por supuesto que inmediatamente ya tuvo problemas de tipo político, ¿no? Él fue comunista por convicción, pero además de eso era lógicamente demócrata en cuanto a su concepción de vida en su país, y enfrentó la dictadura de Estrada Cabrera. Estrada Cabrera fue después derrocado en 1920. En 1922, que él presenta justamente su tesis, El problema social del indio, fundó la Universidad Popular de Guatemala. Lo tenías. Eso es grandioso. Porque estamos hablando de que es una universidad a la que pueden ir todos aquellos chicos que quieran estudiar estudios superiores y en la que no se va a estar cobrando una mensualidad o una inscripción. Ya en este momento estaba publicando poemas. Viajó a Europa. En Europa estudió lingüística y antropología maya en la Sorbona. Vos imaginate que ya estamos hablando de un hombre que se preparó en Europa en ese momento estudiando su tierra. Es como algo paradójico, pero al mismo tiempo estamos hablando de los centros culturales más importantes de ese momento histórico, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, bueno, eso fue muy importante para él y lo hizo un hombre sumamente arraigado a las raíces indigenistas. Es en esta época
en que con José María Hurtado Mendoza tradujo el Popol Vuh. ¿Te acordás cuando hablamos del Popol Vuh? Y que dijimos justamente que Miguel Ángel Asturias y Hurtado Mendoza habían sido quienes habían recopilado aquella transcripción oral que el aborigen había pasado al latín porque lo había aprendido. Ellos hacen la traducción al castellano. Y el Popol Vuh que nosotros leemos ahora está traducido por estos dos grandes. En 1933 volvió a Guatemala después de haber viajado y estudiado y se enfrentó al dictador Jorge Ubico. Nosotros no tenemos que olvidarnos que los países de Centroamérica, igual que los países de América del Sur durante mucho tiempo, algunos países del Caribe, vivieron de dictadura en dictadura, de dictadura pasaron a una democracia muy, muy frágil, a otra dictadura y así sucesivamente. Él, con su ideología, pero además con profundas raíces democráticas en el sentido de la vida de la población, se va a enfrentar al dictador. Es decir, no va a aceptar vivir de cualquier manera, sino que va a tratar de enfrentarlo, ¿no? Por supuesto, Ubico, ¿qué le hizo? Le cerró la Universidad Popular. Eso fue una de las ofensas más espantosas para Miguel Ángel Asturias y además para todo lo que había hecho durante todo ese periodo. En ese tiempo entonces, cuando no trabajaba como profesor, estaba trabajando como periodista y tenía un programa radial que se llamaba El Diario del Aire. Sí, fue uno de los primeros, si no me equivoco. Exactamente. Vos sabés que además es muy interesante, porque era como un informativo, claro, como si vos estuvieras leyendo el diario que hoy hacen muchos de nuestros periodistas en nuestra radio. Sí, antes se hacía mucho más todavía. Claro, ¿no? Mucho más. Era como hacer un diario, pero oral. ¿Qué cosa tenía esto de beneficioso? Que muchísimas personas que no sabían leer y escribir se acercaban a la radio del vecino, a la radio del almacén, a las radios que ponían algunos vecinos en las veredas y podían tener noticias. Entonces esto es una forma sumamente democrática de dar a conocer, de informar. Por eso a mí me gusta muchísimo esta etapa de Miguel Ángel Asturias, me encantó. El Diario del Aire. En 1930 había publicado su primer libro, Leyendas de Guatemala, que es una verdadera belleza. Lo recomiendo. Si no me equivoco, está en la plataforma Cervantes. Está en varias, pero en la plataforma Cervantes está. Vuelvo a repetir lo que hemos dicho. No teman inscribirse en las plataformas. Nadie les va a pedir ningún dato. No les van a pedir nada más que un número de documentos, su nombre y apellido. Nada, no les van a pedir ningún dato que sea personal o que sea, digamos, privado. Es para tenerlos registrados. Algunas bibliotecas necesitan tener sus registros, incluso informar. ¿Sí? Hablo dentro de las bibliotecas que están en las plataformas y que ya de las que no hemos hablado, ¿no? La Cervantes es una y tantas. La de La Plata es otra. La de La Plata es excelente. La Biblioteca Virtual de La Plata en Argentina es excelente, incluso para los estudiantes. Tienen tesis de estudiantes universitarios que pueden ser tomadas como fuente, además de todos los libros, ¿no? Muy bien. También ya había publicado varios volúmenes de poemas, uno de ellos, el primero y uno de los más conocidos, se llama Sonetos, y está justamente compuesto por sonetos. En 1942 fue elegido diputado del Congreso Nacional, y cuando cayó Jorge Ubico, que le había cerrado la universidad, asumió el presidente Juan José Arévalo en 1944. Entonces él empieza una carrera diplomática que lo lleva por varios países de Centro y Sudamérica. Incluso estuvo viviendo en Buenos Aires por 8 años. Sí, fue ahí embajador. Exactamente. Fue el embajador de Guatemala en Argentina. En el Río de la Plata, mejor dicho. Asturias se casó 2 veces. Una vez con Clemencia Amado en 1915, de quien se divorció en 1947, y con quien tuvo 2 hijos, Miguel Ángel y Rodrigo. En 1950 se casó con Blanca Mora, y esta muchacha era argentina. Eso fue lo que le permitió a él ser embajador en Argentina y además estar allí, porque había sido, de nuevo, echado prácticamente de Guatemala por el dictador Carlos Castillo Arenas, y además se le despojó de su nacionalidad guatemalteca. Es decir que fue un hombre muy golpeado, ¿no? Muy golpeado por las situaciones políticas de su tiempo. Muy bien, se establece en Argentina. En 1966 el presidente Julio César Méndez Montero lo rehabilita, le devuelve su nacionalidad guatemalteca,
reflotan la universidad que él había fundado. Y entonces, bueno, comienza también un periplo de tipo diplomático, ¿no? Porque lo va a destacar como embajador en Francia. En 1967 se publica en inglés y en la ciudad de Boston uno de sus libros más conocidos, Mulata de Tal. Es un libro duro, ¿no? Todos los libros de Miguel Ángel Asturias son duros porque hay mucho sufrimiento de la gente despojada, la gente desposeída, de los que son considerados inferiores dentro de algunas sociedades. Esto fue en 1967 y en ese año recibe el Premio Nobel de Literatura. ¿Sabes cuál fue el argumento del tribunal? Sí. Dice, por sus logros literarios vivos, fuertemente arraigados en los rasgos nacionales y las tradiciones de los pueblos de América Latina. Es uno de los grandes pilares del indigenismo, Miguel Ángel Asturias. Entonces, eso le vale el Premio Nobel de Literatura porque además eleva el indigenismo, la cultura, todas las tradiciones. Y fue un gran luchador contra lo que fue el despojo, lo que él llamaba el avasallamiento de las culturas europeas sobre las culturas aborígenes. Y no fue un hombre que haya idealizado las culturas aborígenes. Todos sabemos que los mayas fueron crueles. Sí, los mayas, los incas. Los incas, los aztecas, ni hablemos. Pero Miguel Ángel Asturias lo que hace no es romantizar, digamos, no romantiza, si vale el término, a estos pueblos, sino que trata de salvaguardar aquello que era su cultura ancestral, su lengua, sus leyendas, sus mitos, sus formas de vida, sus formas de cultivar la tierra, sus formas de propiedad de la tierra. Entonces, todo eso es lo que el tribunal tiene en cuenta para otorgarle el Nobel a Miguel Ángel Asturias. Sus últimos años los pasó en Madrid, donde murió de cáncer de riñón. Si vamos a definir la obra de Miguel Ángel Asturias, podemos decir que es un novelista y poeta que cultivó el realismo mágico. Estamos ya entrando en toda esa época, ¿no?, del realismo mágico, esa forma tan fantástica de escribir, donde la magia está en la cotidianidad. Ese realismo mágico es maravilloso. Forma parte del boom de los 60, pero también integra el post-boom, porque toda su obra tiene una vigencia impresionante en la época posterior a su fallecimiento. Fue un referente, un pilar de lo que es la literatura latinoamericana e iberoamericana de su época. La mitología aborigen, como temática principal, la raíz telúrica, como le gustaba decir a él, ¿no? El dolor, las carencias de los pueblos, los campesinos que cargaban con su pobreza, con su ignorancia, pero muchas veces con la dureza, el rigor, el oprobio de quienes los tenían trabajando en sus tierras. De allí aquel término, por ejemplo, de república bananera, ¿no? Cuando las grandes empresas bananeras se van a instalar en Centroamérica y el Caribe, cómo explotan a esas poblaciones que eran muy pobres. Entonces, él denuncia permanentemente el irrespeto que tuvo el colonialismo por su pueblo. Su compromiso con los pueblos originarios y los más oprimidos se observa en toda la obra de Miguel Ángel Asturias, que es preciosa, a pesar de ser muy dolorosa, sin dejar jamás de lado la belleza del lenguaje. Tiene un lenguaje riquísimo, una musicalidad impresionante, pero un lenguaje tan denso y tan rico que a veces tenés que ir al diccionario, porque es realmente un lenguaje nutrido, además de toda la terminología de los aborígenes de su tierra. Hombres de maíz es su obra magna, de 1949. Mulata de Tal, 3 de 4 soles. Allí están conjugadas las creencias ancestrales, el lenguaje popular, la imposición cultural, ese avasallamiento, ¿no?, la enculturación. La resistencia, él decía que se resistía al genocidio cultural, y los personajes se resisten al genocidio cultural. No quieren perder lo que es suyo por raíz, por sangre, por herencia. Hay mucho de surrealismo en algunas de sus obras, porque fue vanguardista en algunas de sus creaciones, y eso se ve bastante. Leyendas de Guatemala, El Señor Presidente, la trilogía bananera, de lo que hablábamos recién. Un grande, un hombre para tener en cuenta, un autor para leer, para apreciar,
para entender además las culturas aborígenes iberoamericanas, yo diría latinoamericanas, pero sobre todo las de Centroamérica, que eran principalmente de origen maya. Bueno, precisamente eso que decís vos de los aborígenes de Centroamérica, los que son de las tribus de los quiché y que hablan Tecún Umán, lo declararon hijo unigénico de Tucún Umán en 1960. Ay, qué lindo dato. Un reconocimiento de ese pueblos. grupo. Ay, qué lindo dato. Pasámelo porque a mí me encantaría tenerlo. O sea, estamos hablando de que los propios pueblos, la propia gente de estos pueblos lo reconoce. Sí. Como, es algo maravilloso. Realmente trabajó mucho. Como el defensor de su lenguaje, ¿no? Claro, de su lengua. Porque uno de los grandes problemas de la enculturación es la pérdida de las lenguas originarias. Los lenguajes que tenían muchísimo que ver con sus ancestros, con sus creencias, con sus formas de vivir. Y eso está dentro de la enculturación. Después pásame el dato, para que además lo podemos incluso hasta anotar para que lo tengan nuestros oyentes y lo vean de pronto por alguna de las plataformas. ¿Puedo leerte un pedacito de Hombres de Maíz? Por supuesto. ¿Cómo empieza? El Gaspar Ilom deja que a la tierra de Llora le roben el sueño de los ojos. El Gaspar Ilom deja que a la tierra de Ilom le boten los párpados con hacha. El Gaspar Ilom deja que a la tierra de Ilom le chamusquen la ramazón de las pestañas con las quemas que ponen la luna color de hormiga vieja. El Gaspar Ilom movía la cabeza de un lado a otro. Negar, moler la acusación del suelo que estaba dormido con su petate, su sombra y su mujer, enterrado con sus muertos y su ombligo, sin poder deshacerse de una culebra de 600.000 vueltas de lodo, luna, bosques, aguaceros, montañas, pájaros y retumbos que sentía alrededor del cuerpo. La tierra cae soñando de las estrellas, pero despierta en las que fueron montañas, hoy cerros pelados de Ilom, donde el guarda canta con lloro de barranco, vuela de cabeza el gavilán, anda el zompopo, gime la espumuy y duerme con su petate, su sombra y su mujer, el que debía trozar los párpados a los que hachan los árboles, quemar las pestañas a los que chamuscan el monte y enfriar el cuerpo a los que tajan el agua de los ríos, que corriendo duerme y no ve nada, pero atajada en las pozas abre los ojos y lo ve todo con mirada honda. El Gaspar se estiró, se encogió, volvió a mover la cabeza de un lado a otro para moler la acusación del suelo, atado de sueño y muerte por la culebra de 600.000 vueltas de lodo. Luna, bosques, aguaceros, montañas, lagos, pájaros y retumbos que le martajaban los huesos hasta convertirlo en una masa de frijol negro. Goteaba noche de profundidades y oyó con los hoyos de sus orejas, oyó. Conejos amarillos en el cielo, conejos amarillos en el monte, conejos amarillos en el agua, guerrearán con el Gaspar. Las imágenes impresionantes, originarias del India, ¿no? El ecosistema como una persona, como un ser vivo, con pestañas que son quemadas, ¿no? Sí. El agua que no ve nada, pero que cuando es represada, abre los ojos. A mí no solamente me entristece y me duele mucha de la literatura de Miguel Ángel Asturias, que me encanta, sino que además me conmueve. Porque estamos hablando que a principios del siglo XX, mediados del siglo XX, este hombre está hablando de la destrucción de la naturaleza en su tierra, ¿no? Totalmente. De esos paisajes. Esos paisajes y esa gente que vive allí desde tiempos inmemoriales. Sí, por supuesto. Bueno, gracias María por traernos Es un placer, y Miguel Ángel, vale la pena. Por supuesto. Estamos llegando al final de diciembre, se acabaron los talleres literarios, ¿no? Pero el año que viene vamos a continuar. Por supuesto. Los talleres literarios tienen unos días más nada más. Seguramente va a ser hasta la tercera semana de diciembre. Seguramente, todavía no está totalmente, digamos... Bueno, sí, este programa está saliendo en la tercera semana de diciembre, así que... Claro, no está decidido. Está decidido porque de pronto podemos hacer algún día más, porque la gente quiere despedir, como es lógico. Sí. O tal vez los otros trabajos hagan que lo tengamos que acordar antes. Pero el año que viene igual vamos a todos, además en las mismas modalidades y con cosas nuevas. Va a haber desayunos literarios que todavía se están haciendo en el
Carlitos Centro Cultural. La gente pide más todavía, les digo a la vez. Sí, saben que sí, me encanta. Y eso a nosotros, a Sandra del Río, a los grupos de los talleres, a mí, a Carlos, nos encanta. Nos encanta. Bueno, los desayunos continúan un par de días más. Seguramente se van a ir, capaz que está después de Navidad. En los talleres literarios sí van acabándose, tanto en casa como en Progreso. Pero el año que viene pensamos volver no con renovados bríos, con muchísimos más, potenciados a muchísimas más potencias. Y pensamos ampliar además, porque los niños han quedado niños, que como eran muy Claro. poquititos no pudimos armar. Pero vamos a seguir y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir escribiendo. Muy bien, muy lindo todo. Es Bueno, precioso este espacio. gracias María entonces por habernos acompañado. Nos reencontramos la próxima. Gracias a ti. Hasta la próxima, audiencia.